Exitosa Noticias. De la mañana con 9 minutos, son las 9:09, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Vamos a ver la parte legal de todo este tema con el doctor Wilber Medina, que le doy la bienvenida al programa, porque se están tejiendo varias cosas y vamos a tratar de aclararlas por partes. Doctor, bienvenido, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Buenos días. A ver, vamos por partes y por cucharadas, ¿ya? Porque hay quienes han señalado, en su momento han dicho, no, este indulto no se puede dar porque aquí hay un delito de lesa humanidad, y como hay delito de lesa humanidad, no se puede dar el indulto a Alberto Fujimori. Ojo que estamos hablando del indulto humanitario y el doctor nos explicará los detalles, pero delito de lesa humanidad no se sentenció a Alberto Fujimori. Pero en fin, el que nos va a explicar el tema es el doctor Medina. Doctor, quienes piensan de esta manera están en un error, están bien. ¿Cómo es el caso? ¿Hay lesa humanidad? ¿No hay lesa humanidad? No hay lesa humanidad y te voy a explicar por qué y vamos a utilizar el lenguaje sencillo para que la población entienda. Al presidente Fujimori por los que está condenado es por los delitos de La Cantuta y Barrios Altos. Y además el secuestro del señor de 2 personas, creo que Gorriti y Dyer. Y Dyer, sí. El empresario Dyer y el periodista Gorriti. El presidente estuvo en Japón, se vino a Chile, se quedó en Chile, lo capturaron en Chile a la Interpol y se inició el proceso de extradición. Cuando se pide el proceso de extradición por estos delitos, que son delitos comunes, no son lesa humanidad, recuerde usted, porque además por un tema de temporalidad no se aplica la lesa humanidad. No había lesa humanidad en el Perú, porque no estaba recién a partir del 2004 que se suscribe el tratado, etcétera, Roma, recién a partir del 2004. Bueno, estos son hechos anteriores, en la década del 90. Entonces, se hace el trámite correspondiente ante la Corte Suprema de Chile declara fundada la extradición y ordena que el señor Fujimori sea procesado por 3 delitos. Secuestro, si quieres agravado, homicidio calificado y además el otro creo que era, no recuerdo bien, pero eran 3 delitos. Y luego se extendió por el tema de los diarios Chicha. Vamos por eso todavía, porque luego esa es la primera, lo que viene. Viene el fiscal, formula la investigación, los cargos por esos delitos, homicidio calificado y secuestro. Cuando formula el proceso, el juez dicta el auto apertorio de instrucción por delitos simples. Ahí no aparece lesa humanidad. Luego la parte civil, vale decir el procurador del Estado, en plena instrucción que no le corresponde, pide que se agregue y se extienda a esta categoría de lesa humanidad. Y la Sala Suprema parece que coge la tesis y sigue con esa tesis. Es por eso que en la sentencia se establece y se pone esta calificación de lesa humanidad. Te quiero precisar y quiero ser más claro. Contra esta calificación, entre las muchas habeas corpus que presentó el ingeniero Fujimori o sus familiares en beneficio del ingeniero Fujimori, una llegó al Tribunal Constitucional, recuerdo creo que ha sido el 2016, el 2016, el año pasado, o el 2015. Y el tribunal, porque consideran que se le está juzgando por un delito que no habían sido extraditados. El tribunal en una resolución reconoce, Tribunal Constitucional, que en efecto no ha sido extraditado ni procesado por lesa humanidad y que en todo caso, dice el tribunal, corresponderá a una categoría, porque además no es un tipo, dice, es una categoría. En el fallo no se pone lesa humanidad. Entonces, esto ha generado, fíjate, un debido pedido que hace el procurador, la parte civil, de poner a esta categoría, ha generado todo el problema y que hoy por hoy usted sale a la esquina y pregunta a Fujimori por qué ha sido condenado, te van a decir lesa humanidad. Entonces, yo como abogado, de manera técnica, estoy proponiendo públicamente, ya en varias entrevistas, que para terminar con esta confusión que se ha generado, porque es más técnico, y que se entienda de una buena vez que se le pida el ingeniero Fujimori a la propia sala que lo condenó, que pida mediante un escrito testar, borrar, tachar todas las frases que digan lesa humanidad. Bueno, a estas alturas del partido ya no tendría mucho sentido. Sí tiene sentido, por el honor.
porque siempre se ha creado el San Benito que el señor Fujimori ha sido condenado por lesa humanidad cuando no lo es. Lo que pasa es que incluso eso todos de lesa los humanidad va más a quedar entre la población, que no se lo va a borrar con borrar. No, la pero palabra si del usted pide, hace un pedido por el derecho al honor, oiga, que me han condenado tal cosa, aun cuando no esté de acuerdo, pero las imputaciones y los cargos que se me hicieron, técnicamente, el titular de la acción penal dijo es homicidio calificado y secuestro agravado. Nunca dijo, entonces, respetando ese principio de que él es el que imputa los delitos y no hay lesa, tendría la sala que en efecto conceder y mandar testar eso, con lo cual salvamos dos cosas. Precisamos que el ingeniero Fujimori no ha sido condenado por lesa humanidad y dos, evitamos que la Corte Interamericana, conforme están diciendo algunas personas que no les gusta la sentencia, o por lo menos que no están de acuerdo, que quieren recurrir, toda vez que estos procesos, tanto Cantuta como Barrios Altos, se da sobre la base de una sentencia de la Corte Interamericana que anuló la amnistía y por lo tanto está dentro del marco del procedimiento de seguimiento, de cumplimiento y ejecución de sentencias. Entonces, con eso le quitamos, además la Corte ha dicho que yo no entro a revisar indultos. Exacto. Entonces, si le decimos que esto no es lesa humanidad, porque así está establecido, porque no se denunció como tal, que el titular de la acción y el proceso se siguió sin lesa humanidad, por lo tanto, evitamos que la Corte se pueda inmiscuir aprovechando esa confusión. En el tema internacional, y usted se ha adelantado, me parece bien, en el tema internacional han dicho un ratito, indultos yo no veo, esto es un indulto de lesa humanidad, no me toca. En el tema nacional, ¿hay procedimientos legales? Porque están a la expectativa de hacerlo. O sea, ayer conversábamos con Gloria Cano al aire en una entrevista, nos decía, vamos a seguir los procesos nacionales e internacionales que sean necesarios para que esto se anule. ¿Hay forma o no? Mira, yo te voy a comentar dos cosas, pero en principio quiero decir lo siguiente. ¿Quién ha ganado con el indulto? Se dice, esta es una opinión en todo caso política, dejando esa técnica, no ha ganado ni el señor, ha ganado los dos hijos del señor Fujimori y el señor Fujimori. La señora Keiko tenía un objetivo, y ella lo ha dicho y ha respetado su palabra, no aprovechar de su condición numérica de votos en el Congreso para lograr la libertad de su papá. Eso lo ha logrado, se ha conseguido la libertad sin aprovechar, porque ella iba por la parte técnica, por la parte jurídico-constitucional, etc. Sin embargo, se ha dado el indulto. El señor Kenji Fujimori, en efecto, también han ganado. De modo que acá no hay ni ganadores ni vencedores. Yo creo que ha ganado la racionalidad. Y no encontremos mayor problema entre los hermanos Fujimori. Está el indulto, yo lo comparto, y también voy a decir algo subjetivo. ¿Comparto el indulto? Sí. ¿Por razones humanitarias? Sí. Pero donde sí encuentro, yo tengo una opinión más o menos subjetiva, es en la temporalidad o en el tiempo en que se aplicó. Yo hubiera sido, parece que el presidente no ha tenido los consejos adecuados, se hubiera hecho una gran política de indultos y gracias presidenciales a nivel nacional y se hubiera preparado todo para que se califique de todos los penales del país y se indulte o se dé el derecho a gracia tanto a los mayores de 75 años o a aquellas personas que tienen enfermedad grave, y como es una facultad presidencial, se hubiera organizado toda una política y como consecuencia de la venida del Papa se hubiera dado este gran indulto que sea masivo y donde todos califiquen. Hubiera evitado pensar en el toma y daca que se ha dado en el Congreso. Claro, y además recuerda, el indulto se iba a dar. Han pasado 3 presidentes y estaban en que sí lo podían dar, evaluando y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la oportunidad el indulto iba a provocar reacciones, pero si lo dabas en una oportunidad distinta, donde todas las personas con la venida del Papa nos convertíamos en solidarios, de repente hubiera aminorado la reacción negativa como estamos viendo en la calle. Eso por el lado ya político, ¿no? Pero ya que ha tocado usted ese tema, doctor William Medina, inclusive bajo esta temporalidad hicieron las cosas al revés. O sea, el presidente primero tomó la decisión solo, después le tomó ni siquiera la palabra, sino solamente informó a las personas más cercanas, y muchos van a decir, oye, pero eso es una decisión solo del presidente. Sí, es una decisión solo del presidente, pero cuando tú tienes personas cercanas, pides consejos, porque si no, no los tengas, pues gobierna solo, ¿no? Entonces, luego de eso, recién se dirige con un mensaje a la nación tratando de encontrar una explicación al indulto humanitario, cuando las cosas por lo menos debieron darse al revés, porque ha conseguido que mucha gente que estaba a su costado termine yéndose de su costado, entre ellos 3 parlamentarios y algunos ministros de Estado que van a dejar de serlo.
nunca les pidió un consejo, solo les informó, luego sale el indulto y luego recién informa a la nación. ¿No debería haber sido un proceso al revés? Totalmente de acuerdo. Es verdad, ese es un tema político. El presidente iba a tomar una decisión y cualquier decisión que tome el presidente ciertamente va a gustar a algunos y a otros no. Esta decisión ya se sabía por anticipado de que iba a tener cierto impacto. Por eso aconsejaría yo, o lo hubiera aconsejado, que sea en un contexto distinto y además que sea con muchas más personas. Y, por ejemplo, me olvidaba agregar, por ejemplo, en el penal de Chorrillos de mujeres hay muchas mujeres extranjeras que están purgando penas por burrier. A todas esas personas de repente no las indultaba, sino las mandaba a su país para que cumpla. O sea, lo que se debió hacer es un gran programa nacional de indulto y de gracias presidenciales bien organizado para que, con ocasión de la venida del Papa, dar esos beneficios no solamente al señor Fujimori o a 7 como ha sido ahora, sino a mucho más, con lo cual hacíamos que la reacción sea menor, porque igual íbamos a tener reacción negativa. Y tengo que irme al corte, doctor Wilber Medina, pero siga con nosotros. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Luego del corte ya vamos a empezar a conversar sobre si hay marcha atrás o no, si es que esto es posible o no. El doctor me iba a decir si a nivel nacional esto es posible. A nivel internacional ya nos dijeron no nos metan en el problema del Perú, no vemos indulto. Y aquí hay posibilidades, no hay posibilidades, ya eso nos lo cuenta el doctor Wilber Medina tras el corte. 9 de la mañana, 20 minutos, ya regresamos. Ya regresamos con Exitosa Noticias. Exitosa Noticias. Muy bien, es que este tema es interesantísimo. Estoy conversando con el doctor Wilber Medina en el corte también de puntos importantes que vamos a tratar ahorita. Primero quería resolver el tema si es que es posible o no en el aspecto nacional. Ya vimos en el internacional. En el aspecto nacional, ¿se puede recurrir a alguna corte, a algo? De ninguna manera. No hay forma. De ninguna manera. Esto es irrevisable. Ya. Otro tema de cómo se maneja este tema, este punto. El señor Treyes, exministro de Alberto Fujimori, ha dicho ayer que acá ha habido una especie de pugna porque en el Tribunal Constitucional ya había una medida que se tenía prácticamente ganada al 2-1 en la votación. ¿Cómo se produce eso? O sea, es tan fácil de saberlo y si es así, ¿qué hubiera sido mejor? Bueno, vamos a estar en el campo de las especulaciones. Ciertamente hay una acción pendiente en el Tribunal Constitucional. No es normal que se filtren el grado de votación o de decisión que van tomando los señores magistrados. Sin embargo, en la práctica muchas veces ha ocurrido. O sea, ha ocurrido lo que no debe pues suceder, ¿no? Si se dice que tiene 2 en contra, 1... Bueno, no quisiera entrar a un campo de la especulación, ¿no? Pero a veces se filtra y probablemente tendrá, si su fuente es correcta, por ese lado es que la señora Keiko Fujimori pretendía la libertad de su padre, por el lado del tema técnico procesal. Pero eso significaba que íbamos a volver a foja cero el proceso que tenía que continuar. Inmediata libertad. Inmediata libertad, porque se volvía. Así es. Inmediata libertad Fujimori. Al anularse la sentencia, inmediata libertad Fujimori y se volvía a procesar ciertamente y eventualmente esperar una sentencia de acá de unos años, ¿no? Ya, ahora, y lo que muchos han analizado también, y en esto sí hay que hacer... Perdón, ahí, sí. Y en ese nuevo proceso tendrían que intervenir, por aplicación del principio del juez imparcial, tendrían que intervenir nuevos jueces. Ajá. Que no fueron los que ya expidieron la sentencia. Porque lo que expidieron la sentencia, que en la eventualidad que el tribunal lo haya anulado o lo anulara, viene al Poder Judicial y tiene que ser procesado el señor, se anula, le dan libertad, se constituye un tribunal con nuevos jueces. ¿Por qué? Porque los jueces que ya condenaron no podrían volver a juzgarlo porque ya tienen una idea formada, un juicio formado. Y lo más probable es que se repita la condena. Por garantía, al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos del juez imparcial, tendrían que ser otros jueces, como ya ha habido experiencias en ese sentido. Ok. Hay procesos del señor Alberto Fujimori que podían estar en camino, hay procesos que no se han culminado, hay un montón de problemas legales del señor Alberto Fujimori. ¿Por qué estoy diciendo esto y por qué le pregunto esto al doctor Wilber Medina? Porque algo que se ha analizado, lo conversaba con un amigo Pepe ayer, Pepe Arrieta, ahora por mensaje, y decían, ojo, no solo es el indulto humanitario, hay una gracia presidencial ahí. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene esta gracia presidencial? ¿Se acabó? ¿El señor ya no tiene más problemas legales? ¿Borrón y cuenta nueva?
¿Qué hay ahí, doctor? Voy a hacer un análisis desde el punto de vista técnico, pero de buena fe. En efecto, la resolución en cuestión que hemos visto todo el 24 en una edición especial del Diario Oficial del Peruano, otorga el indulto humanitario, ¿no? Por razones humanitarias y además el derecho de gracia. Para que entiendan nuestros oyentes y televidentes, el indulto es el perdón de la pena impuesta. O sea, a una persona se le ha condenado, lo que hace el presidente es perdonarle la pena para que ya no la tenga y por lo tanto inmediata libertad. En cuanto a la gracia presidencial, estas dos figuras están establecidas en el inciso 21 del 118 de la Constitución Política del Estado, que es una prerrogativa presidencial. En la gracia presidencial es, desde mi punto de vista, me hubiera gustado que sea más precisa la resolución. ¿Dónde está la ambigüedad? La ambigüedad está en que, como quiera que con la gracia lo que se corta son los procesos, se le da la gracia para ya no sea procesado a aquellas personas que encontrándose en un proceso judicial cuya etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo, dice. Entonces, me hubiera gustado que diga el proceso tal, el proceso tal, el proceso tal, el proceso tal, o los casos tal, que aún están en proceso, que todavía no hay condena. Entonces, allí simplemente esos procesos ya no debería continuar siendo procesado el ingeniero Fujimori. Pero al no tener esa precisión, podría eventualmente ser cuestionada, sobre todo por los que no comparten este derecho que se le ha otorgado al señor Fujimori. Y podrían decir, porque ahí entramos un poco en la ambigüedad, ¿no? Los procesos en la etapa de instrucción ya han excedido el doble del plazo. ¿Cuál proceso? Los que ya se han iniciado la investigación, el autoapertorio, entiéndase que esto se tramita con el código anterior en el Perú y que se está pidiendo a Chile para que Chile envíe los nuevos cuadernos, o incluso aún cuando no se haya enviado a Chile, pero como ya excedió el plazo, tendría que también ya cortarse los procesos. Allí, para que no está claro. Para que no entre, es un derecho amplio, genérico, y hay que entenderlo, la buena fe, al darse el indulto por humanitario, razones humanitarias, y también la gracia presidencial por razones humanitarias, entiendo yo que comprende todo. O sea, borrón a todo. Los que Chile mandó y estamos en pleno proceso en el Perú, o los que se va a solicitar nuevamente a Chile o se va a ampliar. Por lo tanto, ya no se tendría que pedir nada. Entendiendo el fundamento de la resolución, que es por razones humanitarias, con lo cual no habría discusión alguna. Pero me hubiera gustado que se haga esa precisión, con lo cual evitamos cualquier cuestionamiento. ¿Y eso se puede precisar todavía? Ya la decisión del presidente está tomada y no hay vuelta que darle el tema. No, ya no. En todo caso, el presidente ya tomó la decisión y ahí se queda, ¿no? Si es que de repente el ingeniero Fujimori o cualquier otro interesado puede pedir, ¿no? Y si el presidente considera y se hace las consultas del caso técnicamente, hay que ver cuántos procesos son y en qué etapa están. Si todos los procesos que el ingeniero está en trámite y aún no se haya pedido a Chile han pasado la etapa de la instrucción el doble de su plazo, entiéndese que debe ser de todos. Otro tema que es importante, doctor Medina, antes que el tiempo me gane. Hay algunos médicos que han salido a decir que, según el informe, el indulto humanitario no tiene razones de salud. Ok, tema discutible, lo analizarán los expertos. Hay otros que dicen, cuidadito, que para el indulto humanitario tienes que tener el cumplimiento de un reglamento, digamos, ¿no es cierto? O sea, tienes que cumplir ciertas pautas para que se dé la posibilidad de indulto humanitario y estas no se han dado. No se trata que des el indulto humanitario porque quieres y porque eres presidente y ya está. Y otros dicen, no, la Constitución dice que tiene derecho a dar el indulto humanitario y ya está, y se acabó. Nos responde esa pregunta inmediatamente después del corte, doctor Wilber Medina. 9 de la mañana con 30 minutos. ¿Cuál es la realidad del tema? Nos lo explica el doctor Wilber Medina al regresar. Corte, ya venimos. Ya regresamos con Exitosa Noticias. Porque de manera internacional, quienes están buscando que esto se anule no lo van a conseguir. Al interior, en la justicia peruana, tampoco van a conseguir, no hay forma. Esto es un derecho que tiene el presidente de la República, así lo dice la Constitución. Lo que le estábamos preguntando ahora, ¿qué pasa con aquellos que dicen, ojo, hay que revisar el indulto porque para
otorgar un indulto humanitario y esta gracia que se ha otorgado al señor Fujimori, tienes que cumplir cierta normatividad. Y hay otros que dicen, no, la Constitución dice que entrega la gracia y punto, se acabó, y una ley no puede estar por encima de la propia Constitución. ¿Qué piensa, doctor Medina? A ver, en efecto, las dos versiones son aceptables y válidas y las dos se ha cumplido. La Constitución, en efecto, es una prerrogativa presidencial que tiene el presidente de la República, sin expresión de causa, conceder esta gracia a cualquier persona que cumpla con lo que haya sido condenada o que estando siendo procesada. Ahora, en cuanto al desarrollo de la Constitución que establece la ley, establece enfermedad para el humanitario, enfermedad terminal o enfermedad degenerativa, cuya prisión puede agravar. En este caso se cumple. Entonces, este beneficio concedido por el presidente cumple tanto la Constitución como la ley. Los malos, los críticos de este beneficio están queriendo adentrar al análisis del expediente. Y sobre la base de un médico a quien respeto y todo, el doctor Elmer Huertas, creo que ha hecho un comentario en un medio de comunicación el día de ayer. Carugarte también. Exacto, han hecho, pero son pues análisis de verdad que a veces cuando uno no conoce, más aún todavía cuando se trata de salud, no conoce la historia en sí, sobre lo que escucha o lo que especula la prensa, no podríamos o deja de ser serio que se exprese una opinión. Yo creo que todos sabemos que el señor incluso padecía hasta de cáncer a la lengua, que luego ha superado, luego tiene múltiples enfermedades que son de alguna manera degenerativas, con lo cual se cumple con la ley. De modo que yo entiendo que por el contexto en que se ha dado este beneficio, va a haber protestas que espero el presidente Fujimori, beneficiado con esta gracia, incluso el día de hoy he escuchado por todos los medios que ha pedido perdón. Sí, lo pusimos aquí, ha pedido perdón desde la clínica. A pesar, José, que la ley, la Constitución no exige que pida perdón, ya lo pidió. Ya lo pidió. Yo creo que con el transcurso de los días estas protestas van a estar disminuyendo y lo que hay que pasar es mirar para adelante, pasar la página y mirar para adelante. Considero que el presidente Pedro Pablo Kuczynski dio esta medida en un ambiente solitario. No tuvo mayor consejo, por eso de repente no habrá sido la mejor de las oportunidades y la resolución en sí probablemente hubiera sido con mayor precisión. Y yo recomiendo en todo caso, como ha dicho el presidente, tanto ha dicho que va a cambiar de rumbo. El señor Fujimori, beneficiario de la medida, ha dicho también, llama a la reconciliación, pide perdón, se suma a un ánimo de esperanza del nuevo gobierno. Yo creo que lo que debe corresponde ahora es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski nombre un gabinete de consenso y todos los peruanos empujar este carro que se llama Perú a que termine el mandato el 2021, ya que no se dio la vacancia, para adelante, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque el gabinete va a venir de todas maneras. El nuevo gabinete, de todas maneras, se va a dar. Hay varios ministros que no han aceptado el tema del indulto humanitario. Justamente por eso. Que no se les consulte. Justamente por eso, porque no se le han consultado. Acá llega Nicolás y Nicolás tenía razón, lo que se estaba preparando en todo caso. Y justamente porque no ha consultado con sus colaboradores más cercanos. La señora Premier, casi todos. Pero, a ver, Wilber, eso suena increíble, ¿no? Pero, ciertamente. O sea, una decisión de esta naturaleza, que va a traerte consecuencias de todas maneras, no la puedes tomar solo por más que te creas, pues, un sabelotodo. Porque siempre necesitas una mente distinta, Lucia, que está pensando de otro ángulo, que te pueda dar algún consejo. Yo he visto en los días previos a la vacancia que fue el doctor Antero Flores Arauz. Me imagino que la consulta ha sido sobre la viabilidad o no de la vacancia. También hubiera aprovechado para que le pida una consulta, porque recuerde usted... Sí, claro, el presidente José, lo llamó por teléfono. Claro, recuerdas que Antero Flores Arauz, siendo de oposición en el gobierno de Toledo, presidió el Congreso, fue elegido presidente del Congreso en el último año, donde estaba en juego también la vacancia de Alejandro Toledo. Recuerde usted que, ¿por qué se le iba a vacar? Porque se negaba a reconocer o a someterse a una prueba de ADN que le pedía la mamá de la señorita ya Saraí. Sí. Entonces,
todos, hasta la oposición estaban para vacarlo. Y lo persuadieron y finalmente aceptó. No se sometió a la prueba, pero fue a una notaría y aceptó firmó, la paternidad de Saraí. Por lo cual se bajó. Y fíjate el temple que tuvo Antero Flores Arauz, porque si él hubiera dicho, oye, acá empujo también desde el Congreso, empujo, porque finalmente al vacarlo a él, se vacan los otros, porque ya había abandonado incluso el vicepresidente, ¿cómo se llama? El señor de la Universidad de San Ignacio de Loyola. No, quedaba uno, el otro, claro, ya Raúl Díaz Canseco había dejado con uno por el escándalo. Y ese uno incluso ya estaba en contra. No recuerdo el ingeniero. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿quién iba a ser presidente? Antero Flores Arauz. Pero él agarró y como dijo, presidente del Congreso le pero él dijo no, hay que culminar y hay que empujar todos. Creo que es una persona que reúne las condiciones para ser llamado a ser premier. Está en el bolo, lamento dicho sea de paso, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski haya tomado esta decisión en solitario, porque a la luz de los acontecimientos no consultó a nadie de su entorno. Llamó el mismo día, una hora antes de dar a conocer el tema del indulto, llamó a los congresistas y llamó a algunos ministros de Estado. Bueno, algo de lo que hizo fue leerles y decirles, ya tomé la decisión. Lo que pasa que el tema también era, se ha reunido pues de mucha gente anti-Fujimori. Y si tú le preguntabas, le decían, voy a hacer esto dentro de un programa masivo de indulto y gracias presidenciales, y dentro de esto voy a incluir, probablemente todos renunciaban ahí. Pero tienes que saber con quién te rodeas y sobre todo si tienes un cargo como el de presidente de la República. Entonces lo que tienes que decir es, señores, he tomado esta decisión que me parece la más salomónica. A ver, ¿qué les parece a ustedes y por dónde debemos darla? ¿Cómo debemos hacer el tema? ¿Está bien que lo de hoy le va a decir, oiga, presidente, acaban de pasar 48 horas de la vacancia y que los fujimoristas votaron por usted? ¿Cómo va a hacer esto? Este es un canje evidente, un cheyo. ¿Hay algo que hacer aquí? Te voy a una infidencia. Cuando asesoraba al presidente García en el caso de la megacomisión, escuché decirlo en alguna de las conversaciones múltiples que teníamos, decía que en este país, el Perú, los caviares y los rojos eran los únicos que no ganaban las elecciones, pero gobernaban, menos en su gobierno, ciertamente. Entonces, fíjate, de verdad que si tú te pones al análisis de lo que ha ocurrido el 24 con la concesión de la gracia y lo que ha ocurrido el 21 con la no vacancia, de verdad que es impresionante. Hay que llamar, porque mire, quien nos impone a Toledo, ¿quiénes son? Un sector de los caviares y rojos, ¿de acuerdo? ¿Contra quién? Contra Alan García, el 2001. Y contra el fujimorismo, ¿no? Y contra el fujimorismo, pero Alan García está porque pasó, Alan García y Toledo pasó a la segunda vuelta. ¿Recuerda el post-golpe, post-transición? Lo que igual topa a Toledo fue los cuatro suyos. Claro, se unieron, llevaron a Toledo. Luego, el 2006, agarra Humala y García. Felizmente ganó la racionalidad y ganó García contra Humala. Detrás de Humala está toda esta gente, que luego sigue apoyando y lo ven como candidato y nos ponen frente a la disyuntiva Keiko y Humala, el 2011, todos se van con Humala y finalmente abrazan ese gobierno y penetran todo el Estado, copan todo el Estado. De allí termina y contra Keiko Fujimori. El 2016 se repite la historia. Contra Pedro Pablo Kuczynski apoyaron contra Keiko Fujimori apoyaron a Pedro Pablo. Ahora resulta que la izquierda, su antifujimorismo exacerbado, ha logrado lo que nunca, o por lo menos en tiempo más corto, lo que iba a lograr Keiko Fujimori o Kenji Fujimori: la libertad de Alberto Fujimori. O sea, de verdad, ahora quisiera preguntarle. No dándole la vacancia, ¿te refieres? ¿No es cierto? Al no darle la vacancia, lo que han conseguido, fíjate, en el 21 decían que era el señor presidente, la gobernabilidad y todo, que el orden democrático hay que aceptar la Constitución. Ahora es un traidor. ¿Pero por qué? Porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha aplicado la facultad que establece la Constitución. De modo que esa doble lectura, ese doble rasero de este sector de la población debería de cambiar. Y si no cambian, esos odios lo que hacen es dividir más aún el país, ¿no? Doctor Wilber Medina, muchas gracias. No, encantado. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. 9 de la mañana con 46 minutos. Hemos visto ya la parte política y la parte técnica, legal, digamos, de este tema del indulto de Alberto Fujimori. 9 de la mañana, 46, me voy al corte, regresamos con más. No se muevan, esto es Radio Exitosa, ya venimos. Ya regresamos.